formé con los compañeros de la Juventud Universitaria Peronista y sigo estudiando y militando hasta finales de junio del 76. En Córdoba la represión fue muy intensa, de hecho los Comandos Libertadores de América funcionaron desde principios del 75. Las caídas cercanas de compañeros eran diarias y el 2 de junio de 75 en particular, la caída el asesinato en la calle de 3 compañeros, Jorge Díez, Anita Villanueva y Carlos Oliva, precipitaron de alguna manera la decisión de salir de Córdoba porque, bueno, era gente muy cercana y estábamos siendo de alguna manera rodeados, un grupo de compañeros, por las caídas cada vez eran más cercanas. Entonces, a finales de junio yo viajo de nuevo a Buenos Aires y decido la salida del país, que se concreta en agosto, primero el 1 de agosto del 76. Hago los trámites de salida con la asociación de la Agencia de Inmigraciones Judía. Yo soy de origen judío. Ellos garantizan mi salida del país hacia Israel y llego a Israel el 2 de agosto del 76. Estoy allí hasta mayo del 77, que decido ir a México a vivir, y allí retomo el contacto con los compañeros de la organización Montoneros que estaban nucleados en el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino. Era COSPA. El COSPA, sí. El COSPA estaba... al COSPA llegaban tanto militantes de Montoneros como militantes del PRT o militancia de distintas organizaciones que se acercaron al COSPA. Allí conozco a casi todos los compañeros del exilio, muchos de los cuales después participamos en la llamada contraofensiva. Perdóname, ¿esto en DF? En el DF, sí. El COSPA era el Comité de Solidaridad con el Pueblo Argentino, estaba ubicado en la calle Roma 1 de la colonia, no me acuerdo de la colonia, en el centro del Distrito Federal. También le decíamos la Casa de Roma. Allí conozco prácticamente la mayoría del exilio. El COSPA estaba de alguna manera dirigido por Rodolfo Puigros, profesor Puigros, que era un poco nuestro líder de alguna manera, y el que organizó el comité. En el comité pasaban distintas cosas. Algunos vivían en la Casa de Roma. Era una casa con varias habitaciones. Los primeros que llegaban después del golpe, muchos vivieron ahí, otros tomábamos contacto con compañeros, otros, los compañeros que llevaban más tiempo nos guiaban de cómo ubicarnos en el Distrito Federal, y nos ayudaban a conseguir trabajo, o casa. Éramos una especie de gran familia, una familia con sus desavenencias y con sus afectos, pero éramos una gran familia que vivía esos momentos difíciles de salir del país involuntariamente. Había muchos compañeros que venían de estar a disposición del poder del PEM, que habían estado detenidos. La mayoría de nosotros llegó sin querer llegar. Fuimos obligados por las circunstancias de distinto tenor.
Y hacia mediados del 77, que es cuando yo llego a México, me voy a vivir con 3 mujeres y sus hijos, bueno, con Susana Solimano, que para mí era Chana, su hijo Martín Mendizábal, con Susana Muñoz y su hijo Lucas. Alquilamos una casa en la colonia del Valle, en la calle Torres Adalita al 500. Perdón, dijiste con 3 mujeres. Sí, Pichi, no recuerdo el nombre, Silvia Canal. Silvia Canal. Silvia, perdón. Canal. Sí, ¿te molestaría acercarte un poquito más al...? No. Ahí está. Canal. Permiso, voy a buscar una pastillita. En esa casa vivimos desde finales del 77, o no sé, septiembre, octubre del 77, no recuerdo bien. En mi caso, hasta octubre del 78. Ahí conviví con Susana, con Chana y con Martín. Yo formaba parte del equipo de prensa de la organización y trabajaba allí. ¿Recordás a alguien más de prensa? Bueno, en el equipo de prensa lo llevaba adelante Miguel Bonazo. Sí, había compañeros que te puedo decir el nombre, el apodo. María, en algún momento Chana. Está bien, no importa, lo que te vayas acordando. Nosotros teníamos un archivo de noticias de la Argentina que clasificábamos diariamente. Era un archivo que contenía todas las noticias que venían del país, de la represión y de toda la actividad política y económica del país. Hacia ese archivo empezó a funcionar en el 78, o quizás en el final del 77, no recuerdo, en una casa que nosotros llamábamos la Casa de Alabama. El exilio se dividía, además, estaba la gente que estaba en el COSPA, que era la militancia de Montoneros y del PRT, y había otra organización de exilio que se llamaba el CAS, que era la Casa de Argentina de Solidaridad. En esa casa estaba Noé Gitric al frente, en la nuestra estaba Puigros, en la otra estaba Noé Gitric. Eran también exiliados de distintas características y partidos. Podríamos llamarle un grupo de los primeros intelectuales que llegaron al exilio, se nuclearon en la CAS. Y hacia finales, calculo yo, del 77, no lo recuerdo bien, Montoneros abre una casa en la calle Alabama 17, que era la llamábamos la Casa de Alabama, y ahí solamente funcionaba la militancia de la organización, que respondía a la organización. ¿A quiénes recordás de ese tiempo y de esa casa? Y te voy a volver a pedir si te podés acercar acercar el micrófono. No, está bien. Así me siento más cómoda. De ese tiempo. Bueno, es que por esa casa pasó todo el mundo. Recuerdo haber conocido por esa casa y por la mía también, recuerdo haber conocido a Jorge Bullo, a José María Luján, que para nosotros era el gallego Willy,
bueno, ya lo dije, a Bonazo, cantidad de compañeros que podría nombrar. Bueno, en la casa esa estaba, había una familia de caseros, el tío y la tía, les decíamos, no recuerdo los nombres, era una familia salteña que tenían un hijo o dos, grandes, adolescentes por lo menos, veinteañeros. Ellos administraban esa casa y en esa casa ocurrían todas las actividades del exilio, desde cómo se organizaban los jóvenes, la prensa, había un área más política seguramente. Almorzábamos todos los días todos juntos, teníamos nuestras fiestas, nuestros cumpleaños. ¿Y cuánta gente estaban ahí? ¿Cuánta gente hablamos? Yo creo que no sé, no menos de 50. No sé si me agolpan los nombres, pero también pasó por allí María Antonia Berger en su momento, Liliana Goldenberg, Pastito. Vos mencionaste primero lo habías mencionado al gallego Willy, sí. a Luján. ¿Qué recordás de él en ese tiempo? ¿Qué actuación dentro de la organización tenía? Si es que lo supiste y si lo recordás. Creo que tenía el cargo, creo que él estaba dentro del partido y que tenía un cargo de mayor Willy, me parece que era. ¿Puede ser? Creo que le decían que era mayor Willy. Y en el caso de María Antonia Berger. No recuerdo el cargo que tenía. No por el cargo, sino que recuerdes qué actividad hacía. Ella creo que estaba de paso, ya había tenido una salida muy difícil, recuerdo, de la Argentina en condiciones muy adversas, todos, pero en el caso de ella creo recordar que salió cruzando un río en un bote, no sé, tengo un recuerdo como de una situación muy difícil. Ella estaba de paso a Europa, donde participaba junto con otros compañeros de denuncias internacionales. Eso es lo que recuerdo, porque después la volví a ver en París, en ocasión de la campaña por el Mundial, junto a Adriana Lesgar, que realizaban tareas de denuncia de lo que ocurría en el país, de violación a los derechos humanos. Y en el caso de Adriana recuerdo que me parece que ella estaba a cargo de una organización de familiares de detenidos, de presos. En Europa. Contactos, sí. Bueno, lo había tenido en Buenos Aires y me parece que mantenía esas comunicaciones. Y mencionaste también a Goldenberg, a la Pastito, dijiste. Sí, ella también la vi de paso. Supe después que fue apresada al entrar al país en los 80, pero la conocí socialmente, no participábamos de la misma estructura política. ¿Y de México recordás a alguien más? Bueno, desde los compañeros que vinieron conmigo, pasa que como hay como distintas épocas, desde con quienes vine a la Argentina. Conocí al poeta Alfredo Berliner, que fue pareja al final del 78 de Susana Solimano, a Víctor, a Cotota, a Daniel Cabezas, a su mujer de aquel momento,
Norita. A ver, un segundito. Adele, que no escucho. Qué desobediente. A ver, al poeta, decís Alfredo Berliner, ¿lo Alfredo- conociste acá o No, allá? lo conocí en México en el 77, finales del 77. ¿A Daniel Cabezas? A Daniel Cabezas y a su mujer de aquel momento, decía Norita. Había... bueno, voy a tratar porque podría dar cantidad de nombres, pero de gente que tuvo distinta relación en el exilio, desde cineastas, escritores, dirigentes políticos, digo, periodistas. De hecho, yo empecé mi profesión en el exilio, pero no vinculados necesariamente con a la contraofensiva. Yo sí, voy a tratar de que nos centremos vinculados con la contraofensiva. con la contraofensiva. El Negro Hugo, no recuerdo el apellido, el Negro Hugo creo que era tucumano, tenía una compañera, Juanita, que era mexicana y que vino con nosotros en la contraofensiva, en el primer grupo de contraofensiva de TEA. Cecilia, Yacaré, pero tampoco recuerdo el nombre de Yacaré, que también viajó con nosotros. Podría organizarlo mejor si hablo de contraofensiva específicamente. Sí, de contraofensiva. Hacia mediados del 78 hay una convocatoria de la organización para retornar a la Argentina en el marco de la campaña contraofensiva. Se suponía que habían analizado que había una situación política que permitía retornar al país para participar de lo que sería un movimiento de resistencia a la dictadura. Más allá de las distintas, de los análisis o de lo que cada uno pensaba de la certeza de ese análisis, muchos decidimos volver. Yo decidí volver. El exilio fue tremendo para todos nosotros. Estábamos bien, vivíamos en México, teníamos una casa, podíamos festejar los cumpleaños, pero digo, yo no tenía contacto con mi familia, no tenía idea de lo que pasaba con mis padres, porque era muy difícil contactarnos telefónicamente, los viejos no escribían porque lloraban, y bueno, éramos chicos, teníamos 22, 21 años, salimos a los 20 años al mundo y a buscarnos la vida, muchos de nosotros con esa edad sin profesión todavía. Entonces el exilio era difícil, pero fundamentalmente era difícil porque muchos teníamos la culpa de habernos ido mientras sabíamos que otros compañeros habían quedado acá en situaciones muy dramáticas. Y eso pesaba, por lo menos en mi caso pesó muchísimo a la hora de decidir volver. Yo quería volver, me sentía en falta, me sentía responsable de lo que pudiera pasarle a compañeros que se quedaban porque no habían tenido la posibilidad de salir que había tenido yo. Esas cosas de alguna manera movieron mi decisión, que fue absolutamente mía, a tal punto de que escribí una carta a mis padres por si me pasaba, o sea, yo sabía que venía algo que podía terminar de la peor manera. Entonces, bueno, a mediados del 78, o finales del 78, acepto participar de ese grupo y se organiza un grupo, Tropas Especiales de Agitación se llamaba, que veníamos a hacer prensa, publicidad de las actividades
o de lo que Montoneros creía que iba a ser la resistencia obrera y de sectores organizados de la sociedad contra la dictadura. Viajamos con cámaras de fotos y unas cámaras de video con las que esperábamos en algún momento registrar lo que ocurría en el país. Yo salí de México en febrero, alrededor del 18 de febrero del 79, con este compañero Yacaré. Salimos juntos en un vuelo hacia Guatemala. De Guatemala fuimos a Río de Janeiro. Y en Río de Janeiro, bueno, debo decir que ya en México había conocido a Regino González, también había conocido a Horacio Mendizábal. Me empiezan a aparecer. A medida que aparezcan, sí, nombrarlos, aunque vaya atrás en el tiempo, no te preocupes por eso. Regino González, para mí era Gerardo, era el jefe del grupo de TEA, que estaba integrado por 12 personas. De esas 12 personas, el grupo tenía la tarea de realizar interferencias de las ondas de televisión, entre otras cosas, además de filmar y sacar fotografías, con un aparato diseñado, no sé bien por quién, que se llamaba Radio Liberación. El aparato consistía en una especie de grabador con un cassette que se conectaba a una antena, que se conectaba con una batería de auto y emitía, nunca entendí el mecanismo, emitía ondas que interceptaban las ondas de televisión, interrumpían la programación y salía la proclama o el discurso, lo que fuera que pasáramos. ¿Cómo para ordenar un poco? Vos entrás con Yacaré y... Entro con Yacaré a Río de Janeiro. En Río de Janeiro me encuentro con Gerardo, que era el jefe del grupo, y juntos viajamos a Buenos Aires en un colectivo. Viajamos como 2 días creo. Viajamos juntos pero sin estar juntos. O sea, en el mismo colectivo. Vehículo, pero... Llegamos a Buenos Aires alrededor del 24 calculo yo. Salimos el día previo a los carnavales de Río de Janeiro. Nos reencontramos acá y juntos contactamos al resto de los compañeros que viajaron por distintos lugares que la verdad nunca supe. Pero ya estaban en la Argentina. Nos encontramos en Argentina, en Buenos Aires, a finales de febrero, todos, menos Susana Solimano y el poeta, que llegaron después hacia finales de marzo. ¿Querés nombrarnos los 12? ¿Te recordás los nombres o los apodos de los 12 que integraban esta TEA? Apodos, los nombres Apodos. no todos. Había un grupo que fue a Córdoba, que se llamaban Cecilia, Valentín y Daniel. Otro grupo que se instaló posiblemente en zona sur, no recuerdo el lugar, pero sí que era sur, posiblemente Lanús, Lomas de Zamora, no sé. El negro Hugo y su mujer Juanita. Yacaré decidió irse a su casa y no participó de la contraofensiva. Él, en el momento de llegar, tomó la decisión de separarse del grupo. Y después había otro grupo de 3 chicos, Víctor, Cotota y Vicente,
que creo yo que estarían por oeste, porque la idea era que hubiera uno norte, uno sur. Gerardo y yo nos quedamos en la capital y en algún momento Chana vivió con nosotros en capital y más adelante con el poeta en zona norte. No estoy segura dónde. Hiciste mencionando las zonas. La zona norte, ¿cómo estaba? ¿Quiénes? Susana y poeta. Yo con el tiempo supe que hubo otros grupos, a lo mejor simultáneamente a nosotros, pero nunca tuvimos contacto con otra gente. O sea, nosotros veníamos supuestamente por 3 meses, era un grupo que iba a estar en el país 3 meses y iba a salir nuevamente. De este grupo, entre ustedes tenían contactos. Sí, ese tiempo. Entre los 12 que éramos el grupo de TEA con Gerardo a la cabeza, nos veíamos o nos comunicábamos semanalmente, nos comunicábamos a través de llamadas telefónicas. En aquella época se utilizaba algo que se llamaba pie o posta telefónica, que era un servicio telefónico que existía para empresas que se contactaban gente que no tenía teléfono, entonces llamaban a ese teléfono y dejaban un mensaje para otro. Y otra manera de comunicarnos era a través de los clasificados de Clarín. Unas páginas que había, que no sé si existen todavía, religiosas, de agradecimiento a la Virgen. Esa era nuestra forma de comunicación. Una pregunta, cuando ingresan con Gerardo, ¿recordás haber entrado con el aparato este que vos decías? No, ¿cómo? Con el aparato no, entré sí con cassettes, con mensajes, traía cassettes con mensajes de Obregón Cano, de Ricardo Obregón Cano, el ex gobernador de Córdoba, de Armando Croato, y creo, no recuerdo si de Mendizábal o de... No me acuerdo de quién es más, posiblemente de alguien más de la conducción de Montoneros. O sea, que estos mensajes habían sido grabados en el exterior. En el exterior. En particular, con Chana interferimos, elegíamos programas de gran audiencia cuando hacíamos las interferencias y en general eran partidos de fútbol o novelas, creo. Alrededor del 25 de abril, no sé si era 24, 25, 26 de abril, estaba convocada una huelga, la primera huelga general de resistencia que se dio el 27, y entonces en esos días previos con Chana interferimos. Yo creo que fueron desde un hotel en Constitución, creo que era hacia el Canal 13 en aquel momento, sería, o Canal 9, no recuerdo, pero me parece que era Canal 13, y pasamos una convocatoria de Armando Croato convocando y apoyando la huelga. Con lo cual creo que a lo mejor en particular ese mensaje por ahí fue grabado aquí, no lo recuerdo. ¿Vos lo conocías, Armando Croato? No. ¿No lo viste nunca? O sea, ¿tomaste contacto? Sí. No lo vi acá, no. Lo conocí en México, pero lo vi en México en algún momento, pero no tuve ninguna relación con él. No. O sea, cuando volviste a la Argentina no tomaste nunca contacto. ¿Recordás alguna otra interferencia más? O sea, ¿cuántas lograron hacer interferencias además de...? Sí, hubo varias. Recuerdo, no la hice yo, pero recuerdo de Córdoba, recuerdo una en Rosario. Nosotros, la primera interferencia que hicimos fue el 11 de marzo, cuando fue el aniversario
del triunfo de Cámpora. Se hicieron varias. Recuerdo haber participado una en Villa de Lina, más al norte, pero no recuerdo si fue en Munro, no, más al norte, quizás en San Fernando. Se hicieron, no sé, serían 20, 30, no recuerdo exactamente el número, pero no todas nosotros, por ahí entre los 4 grupos que estaban, los 4 grupos de mis 12 compañeros, ¿no? Digo, no todas estaba yo. Te voy a preguntar por Chana. ¿Vos supiste en qué momento entra al país? ¿Cómo entra? Sí, bueno, supe que entró a finales de marzo, después de lo que yo diría el 15 de marzo, pondría esa fecha. Finales de marzo, primeros días de abril. Chana, ahí estoy confusa, no recuerdo si ella en algún momento contó que entró por Bolivia o por Mendoza. No recuerdo si entró por Chile o por Bolivia. Creo que vino con Poeta, no estoy segura. Yo estuve con ella conviviendo, nosotros habíamos alquilado un departamento en la calle Menábar. ¿Vos con quién vivías? Yo vivía con Gerardo y un tiempo largo viví con Chana también. Hubo un tiempo que vivíamos los tres ahí. Nosotros, nos veíamos entre el grupo una vez por semana, no todos se veían con todos, por ahí cada grupo de 3 tenía un compañero que venía a las citas para ver que estuvieran todos bien, o para planificar alguna interferencia, o para entregar un cassette con algún mensaje en particular. También, pero yo, que asistía de alguna manera al jefe del grupo en estos encuentros, también me veía con Charo. ¿Charo? Charo, Sara Sermoglio. ¿Ella también formaba parte de una TEA? No. ¿En qué contexto ella me parece que el contexto era... ella me daba alguna instrucción o información o materiales, yo creo que los cassettes y esas cosas podrían venir por esa vía, y ella en contacto con la conducción que estaba dentro del país, la conducción de la organización Montoneros que estaba dentro del país, que en ese momento lo que yo sabía era que estaba Horacio Mendizábal y sabía que estaba Willy, y lo sabíamos porque lo vimos a Horacio Mendizábal en Buenos Aires. ¿Willy? A Willy no lo vi, yo no lo vi, pero... Recordanos otra vez el... José María Luján. ¿Recordás dónde te encontrabas con Charo? Dijiste que te encontraste varias veces con Charo. Sí. Algunas veces recuerdo y otras lo tengo más difuso. Tengo claro 2 encuentros en un bar que creo que era en Munro, y que puede ser desde Munro a Villa Ballester, pero siempre pensé que era Munro. O sea, zona norte. Sí, a unas 3-4 cuadras de la estación de tren. ¿En alguna oportunidad viste a Horacio Mendizábal? ¿Tomaste contacto con...? Sí. Él paró en la casa donde vivíamos con Gerardo y Chana alrededor de 4 o 5 días. ¿Cuánto tiempo estuviste vos en el país? Yo estuve desde febrero del 79 hasta finales de julio del 79.
De ese tiempo, ¿recordás algún encuentro más, algún contacto más con otro compañero o compañera, además de Charo? ¿Supiste a través de lo que te contara Gerardo Regino con quién tenía contactos él? En un primer momento, o los primeros meses, Gerardo se veía directamente con Horacio Mendizábal. Era el contacto, lo hacíamos con Charo, pasábamos la cita para Horacio y para Gerardo entre nosotros. Hacia finales de julio, las últimas yo con Charo también debo decir que me encontré varias veces o algunas veces para buscar a Martín, el hijo de Solimano y de Horacio Mendizábal, que pasaba un tiempo con su padre, otro con su madre, y yo era la encargada de llevarlo y traerlo de aquellas... entonces hacíamos citas en algún lugar que puede ser, vuelvo a repetir, yo no sé si era Munro o era Villa Ballester, o por aquí cerca, no sé, en estas zonas eran esos encuentros. Recuerdo una vez en particular que Martín vino con una maleta, como que fue un tiempo en que ya se quedaba más con su mamá, y eso fue seguramente a finales de junio, puede ser a finales de junio. ¿Por dónde aproximadamente la zona o dónde vivía después? No supe. Con el poeta. No supe. Lo poco que supe, lo supe después, cuando supimos que habían sido secuestrados. ¿Y qué fue lo que supiste? Que habían sido secuestrados en una casa en zona norte, pero no estoy segura del barrio donde fueron secuestrados. Está bien, no importa, pero sí recordás que esa era la zona. Sí, bien. Sí. ¿Qué pasó? Vos, permaneciste hasta... Yo estuve hasta julio del 79. Chana y Martín, yo no recuerdo que Martín haya vivido con nosotros. Creo que cuando yo fui a buscarlo a Martín es porque ya se iban a vivir a ese departamento, casa, no sé qué era, de zona norte. Eso no lo pude reconstruir exactamente. De este grupo inicial de TEAS, la verdad que como salió la mitad, casi todo el grupo se fue a los 3 meses. Nos quedamos Gerardo, Chana, Poeta, otro compañero más y yo, que fuimos, que nosotros salimos a finales de julio, y quedaron solo el Poeta, Chana y Gerardo, y los 3 fueron secuestrados y desaparecidos. El resto del grupo volvió a México. Sobre cuando vos supiste cómo fue o cómo te enteraste del secuestro de Gerardo, él cuando vos te volvés a México. Nosotros en algún momento nos planteamos si estaba todo bien, si había que seguir en el país o si las condiciones estaban para seguir en el país o no. Discutimos entre nosotros cuál era y Gerardo, tanto Gerardo como Chana decidieron que iban a seguir en el país. Chana era una compañera que decidió llegar hasta el final, hasta las últimas consecuencias con su militancia, y Gerardo también. Gerardo había sido seminarista y tenía una conducta muy
fueron dos grandes amigos de ese tiempo. Chana decidió seguir contra viento y marea. Estaba su hijo acá, estaba su pareja acá, estaba su historia en el país. Ella también venía, creo, de militar en alguna organización cristiana y Chana había estudiado, no recuerdo si se había recibido de asistente social. Ella me planteaba que el trabajo a nivel de territorio, lo importante que era trabajar con la gente, pero además lo importante que era para ella estar con su familia aquí, con su hijo. De alguna manera viviendo como vivía el resto de los argentinos, corriendo las mismas vicisitudes, por decirlo de alguna manera. Vino a vivir al país, a que su hijo fuera a la escuela, se integraran y quedarse a vivir acá. Esa fue su decisión. Y también fue la de Gerardo. Gerardo vivió los primeros meses del 79 en este departamento de la calle Amenábar, y cuando yo en algún momento le planteé si no creía conveniente salir al exterior para respirar un poco, porque la situación no era como nosotros, hasta ese momento no conocíamos ni supimos de ningún secuestro particular relacionado con nuestros grupos. Sí sabíamos lo que estaba pasando, sabíamos que todos los días caían compañeros, eran secuestrados y asesinados y aparecían, eso lo sabíamos. Lo sabíamos por los diarios. ¿Recordás de algún caso particular? No, yo podría, si me pongo a pensar, recordar alguna caída de Córdoba, pero ahora mismo no recuerdo. Sí recuerdo las noticias, lo abrumador que era saber que todos los días alguien era secuestrado y sobre todo no saber qué pasaba. No sabíamos porque desaparecían. Bueno, Gerardo, cuando yo le hice ese planteo, me dijo que no, y me dijo, y esto sí era, creo, a finales de julio, porque creo que fue esa conversación la tuvimos la última vez que nos vimos, que no se iba a quedar aquí y que acababan de entrar al país, de llegar al país su mujer y sus 3 hijas, y que aquí se quedaba. ¿Recordás el nombre de la mujer? Consuelo. Vos mencionaste que tuviste citas con Charo. ¿Recordás la última cita o las últimas citas con Charo y qué fue lo que te dijo? Sí, la última cita con Charo fue la cita en la que yo le informé que me iba. En realidad yo tuve 2 reuniones con ella para contarle que había decidido volver a México. La primera vez discutimos porque yo le dije que creía que yo no veía que la situación era la que esperaba que fuera a esa altura del año. Discutimos políticamente, digo, no. Es cierto que había habido una huelga general, es cierto que cada vez se sabía más lo que estaba pasando y la gente, pero bueno, por ahí la urgencia de uno, los miedos. Yo en realidad quería salir porque yo quería militar lo que nosotros llamábamos en territorio, volver a un barrio, a vivir una vida normal, buscar un trabajo y desde ahí reorganizar la militancia y abandonar lo que era el grupo de TEA específicamente, porque me sentía por ahí muy aislada.
y con ese objetivo yo pido salir del país para retornar en otro momento. Bueno, ¿Y la hubo veo en alguna ese otra? momento, cuando le informo esto y le digo que me voy a ir, porque digo, cada salida nuestra, cada movida era ver cómo se reorganizaban los que quedaban para salir con la mínima información posible, ¿no? Si yo llegaba a México, no saber que Gerardo se quedó viviendo en el departamento tal o cual, sino irme y que lo que quedaba en Buenos Aires, que yo pudiera conocer, se reorganizara porque por cuestiones de seguridad de los compañeros que quedaban. Entonces, bueno, yo hice ese primer informe y después posteriormente una segunda charla donde ya fue la despedida, y donde ella me informa, a su vez en esa última conversación, que Gerardo, que hasta ese momento dependía de Horacio Mendizábal, pasaba a depender del mayor Willy. Y calculo que junto con Gerardo le pasa lo mismo a Chana y a Gerardo, pero no estoy segura, porque ya no los vi más. O sea, depender de Luján. Sí. ¿Vos en algún momento tuviste contacto con Consuelo, con la mujer de antes, o sea, en este tiempo, o con posterioridad, ya después en Democracia? No, lamentablemente no. La quise ubicar, la quise ver porque le quise contar cuando yo supe después. Bueno, esto la quise ver en los años 90, cuando yo volví a vivir al país. Yo me fui de acá en el 79, me fui a México. En el 79 en México ya al final, ahora me acuerdo, conocí a Federico Frías, a Lucio, que llegó y pasó unos días por mi casa. Ahora recuerdo. ¿En qué fecha dijiste? Finales del 79. ¿Y supiste qué pasó con él? Bueno, después supe por los diarios que fue secuestrado, no sé si en Perú o no recuerdo ahora, pero fue uno de los secuestrados en Perú. ¿Pudiste hablar con él en el 79? Sí, pero no me dijo nada, ni que venía, ni que iba a entrar al país. La verdad que éramos, llamaría respetuosos de las consignas de no contar lo que íbamos a hacer por una cuestión de seguridad. Él vivió en mi casa y yo no sabía que se llamaba Federico Frías, sabía que se llamaba Lucio, y que estaba de paso, que venía del país y que estaba de paso por México. A dónde iba y qué iba a hacer no lo supe nunca hasta que vi los diarios. ¿Y con quiénes se vinculaba? ¿Con qué otros compañeros se vinculaba? No. ¿Alguien más recordás en ese contexto? Digo, me recordaste de pronto a Frías, ¿recordás a alguien más? No, él vino con otro pibe que no... bueno, es que ahora se me mezcla por ahí, perdón, pero otra gente que conocí, pero que la conocí antes de volver yo a la Argentina. Antes de venir, sí. O sea, cuando estaba todavía en México. Sí. Perdón el desorden de... No hay problema. Conocí a Gastoncito, que era un chico, Gastón Dillon, un pibe muy jovencito, de quizás 18 años, 19 años. Conocí a Mariana Bonchiroli. Mariana era la compañera de Julio César Genú. Julio César Genú era el hermano de mi gran amiga, que después fue secuestrado en el 80. Y supimos que estuvo en Campo de Mayo y bueno, de la desaparición de Julio César nos enteramos por una solicitada en el diario, estando yo con su hermana, en junio del 80, finales de junio del 80. ¿De Gastón Dillon recordás algo? Te podría decir que recuerdo su cara y su sonrisa perfectamente, pero no recuerdo. Sé que
que integró alguno de los grupos que vinieron, pero no estuvimos juntos. Pero sí es un pibe del que me acuerdo porque era muy chiquito. Y de Mariana Guangiroli, vos cuando los nombrás juntos, ¿estaban vinculados entre ellos? O sea, No, es que me acordé de golpe de esos nombres. Mariana, y porque después con Mariana tuve alguna, por ser pareja de Julio, tuve relación después con su padre, que fue a buscar. Bueno, Mariana hacía la documentación con la que algunos compañeros entrábamos al país. Yo, cuando entré al país por el Paso de los Libres, entré con una documentación cambiada y hecha por Mariana. La conocí en esas circunstancias y después, bueno, vi a su padre y a su hija. Tenía una hijita de 1 año, calculo, en aquel momento. La conocí en el 80 cuando el padre la fue a buscar, el papá de Mariana. ¿Y supiste qué pasó con Mariana? Sí, supe que cayó, fue secuestrada y en el 80 en el marco de la contraofensiva y creo que está desaparecida. ¿Supiste que si ella entró al país con su compañero, con Genú? Sí, creo que, bueno, debo decir que no sé si no fueron apresados en la entrada en la frontera, no estoy segura de esto. Vos mencionaste, recordando a Chana, mencionaste a Martín. ¿Supiste qué fue lo que pasó con ellos? ¿Supiste lo que pasó con el resto de los compañeros? ¿Cuál fue el destino? ¿Vos te enteraste en el exterior qué era lo que había? Yo llegué a México en agosto de los finales de julio, primeros días de agosto. Y tengo el recuerdo claro de que el 14 de septiembre vimos una noticia donde decían que había sido secuestrado Regino González. Lo primero que supe fue lo de Regino González. Creo que hubo ahí algo de prensa más porque su mujer, que era española, la familia lo denunció inmediatamente, entonces hubo como mucha prensa. Recuerdo haber visto la noticia, a lo mejor, y pocos días después, sí, ya con mucho más difusión, el asesinato de Armando Croatto y de Horacio Mendizábal. En el caso de Consuelo, ¿supiste si ella estuvo secuestrada? Sí, supe que estuvo secuestrada. También supe que justamente por la nacionalidad española, la familia se movió muy rápido. Además, en el 79, a mediados del 79, llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina, entonces la familia presentó el caso y la CIDH lo llevó a España, y creo que Felipe González actuó directamente para pedirle. Ella quedó presa en Devoto, creo, y me parece que el presidente español de aquel momento, González, hizo alguna gestión para lograr su liberación, que creo que no fue que fue hacia el 82, 83. ¿Y tuviste conocimiento antes de pasar a Devoto dónde estuvo? ¿Supiste? No. Sé que estuvo secuestrado un tiempo hasta que la llevaron a disposición del Poder Ejecutivo, pero no sé exactamente dónde estuvo. Sé incluso que las 3 nenas estuvieron algunos días secuestradas. Digo, secuestraron a los compañeros, secuestraron a los hijos. Secuestraron a Martín, a Benjamín y Diego. Yo todavía no los conocía en aquel momento, no sabía de su existencia, pero secuestraron un bebé de 9 meses y chicos de 4 años, de 7 años, que estuvieron
detenidos, secuestrados, desaparecidos. ¿Qué supiste vos sobre el secuestro de Martín? Lo supe después. Uh-huh. Supe que estuvo secuestrado alrededor de un mes. Es medio ridículo esto, pero Martín en algún momento me contó que mientras lo llevaban en un auto, el personal que lo secuestraba paró en un kiosco a comprarle caramelos o algo así. Lo supe después por él. La familia lo buscó, creo que con mayor suerte que en otros casos, y logró encontrar a los chicos y los devolvieron al mes a su familia. Yo no recuerdo exactamente cuándo mataron a Chana, el poeta. También había conocido en México el gordo Julio Suárez. No a Diana, ella, de estas 4 personas que aparecieron muertas en el coche, ahogadas. ¿Y a Julio en qué contexto lo conociste y qué recordás de él? Julio había sido, creo, diputado por San Luis. Julio era mayor que nosotros y yo no sé si él trabajaba en una radio, en periódico, me parece que estaba muy vinculado al tema de prensa, estaba con su mujer y sus hijos. Julio aparece muerto en el mismo coche que Chana y Gerardo, y Poeta y Diana, y mientras yo estuve en la Argentina en ese tiempo no entendí la conexión, no entendí por qué estaban los 4 juntos. No estaban vinculados. Inicialmente no estaban vinculados. Después que yo me fui, no sé si es que se vincularon o no, pero me sorprendió esas 4 personas juntas en el coche cuando leí la noticia, que fue a finales del año 79. La extrañeza es en relación a Chana y el poeta respecto de Julio y Diana, no en relación a Chana y el poeta. No, Chana y el poeta eran pareja en ese momento. Julio era compañero, o sea que tranquilamente podían haberse encontrado en algún momento, pero nunca supe yo ni siquiera que Julio estaba en el país, ni que pudieran tener un vínculo para caer juntos. Cuando mencionás a Diana, ¿recordás el apellido? O si te menciona un apellido, pensás algo que... parecido a Yats o algo Yats. así. Sí. ¿Vos la conociste? No la conocí. No la conocí. Creo no haberla conocido. Uh-huh. No sé qué apodo tenía Diana, si es que tenía alguno, por ahí lo pudiera haber conocido. Bueno, Silvia, yo no tengo más preguntas para hacerte. Solamente te pediría que si querés vos agregar algo más, después del resto de las preguntas. Yo quería prolijar un poquito alguna cuestión que me quedó a mí particularmente. Gracias. Originalmente el grupo era de 12. Sí. ¿Sí? Y usted siguió hablando del grupo de 12, pero hizo referencia a que el Yacaré llegó y se fue. Plantó bandera. Sí. Es decir, que ese grupo de 12 terminó siendo de 11 operativamente hablando. Sí. Me parece que seríamos 12 y el jefe del grupo. Bueno, por los que nombró dio 12, okay. No dio 12 y el jefe de grupo. Los que bueno. Usted dijo que venían por 3 meses. Sí. ¿Sí? Y que después salían del país. Sí. ¿Ahí había alguna evaluación? Primera pregunta. Segunda evaluación. Si había evaluación, ¿era individual o era colectiva? No. No sé si cada grupo, cada persona que se fue hizo alguna evaluación personal o colectiva. Yo no participé de ninguna de ellas. El grupo vino por 3 meses. Y sé de una compañera que se fue porque un hijo que había quedado en México se enfermó y salió rápidamente. Sé que Valentín se fue porque se había fracturado y lo llevamos a un hospital, lo enyesaron y se fue porque estaba enfermo. Los otros chicos porque cumplieron los 3 meses por los que vinieron.
no objetaron que yo haya tenido conocimiento, ninguna razón para estar o para irse, simplemente se cumplió el plazo. ¿Qué era por el que venían? Por el que venían. Y bien. Los que decidimos quedarnos un tiempo más, decidimos por propia voluntad quedarnos un tiempo más. Bien. ¿Doctora? No, yo no tengo más preguntas. ¿Doctor Yonto? Sí. Gracias. Hola Silvia, gracias por venir a dar tu testimonio. Te quería preguntar por los sobrenombres o apodos que conociste de algunas compañeras y compañeros que nombraste. De Dillon supiste su... No, para nosotros Dillon era Gastón, porque lo conocí. Bien. Lo conocí en Alabama. Bien. De Guangiroli. La Toti. La Toti. De Berger y de Lesgar. No, eran tan conocidas que no recuerdo. Bien. ¿Y vos conociste al padre Adur? Sí. ¿Nos sí. podés decir en qué circunstancias? Yo en ese viaje a París, que les conté que hice en el marco de la campaña del Mundial, llevé afiches o bocetos de afiches y se los entregué a él. Lo conocí en ese momento, en una casa que él tenía en París. Bien. Y lo otro es, ¿ustedes usaban algún tipo de vehículos para movilizarse acá, para las interferencias? Sí, el grupo nuestro tenía un viejo rastrojero del año 62. Nos cargábamos por usar ese coche tan precario. ¿Recordás por casualidad color, marca? Un rastrojero de esos de los años 60, cuadradito, con una lona verde, y creo que era roja la carrocería. Sí, era roja. Tenía patente de Córdoba, porque había venido de Córdoba. ¿Y las interferencias en las que vos participaste, utilizaron este vehículo, sí. utilizaron otro sistema? Se usaban varias, había algunas que se hicieron caminando. El rastrojero tenía una antena. La antena del rastrojero estaba puesta en la loneta de arriba. Digo, no se sabía, no se veía que estaba el aparato dentro del rastrojero. Estaba, como nosotros llamamos, embutido, perfectamente embutido, de manera tal que solamente ponías el cassette en la parte delantera, en la guantera, supongo que estaba el aparato de RL, que no era muy grande. El aparato de RL era como, incluso, no sé, no lo recuerdo muy bien, pero era como un grabador antiguo más chico. Y la antena estaba entre las lonas de la rastrojero, y no sé cómo sería el sistema de cables por lo cual conectaban con la batería que le daba energía para que funcionara, pero eso ya me excede. Bien. Pero se podía llevar, salvo por el peso de la batería, se podía llevar tranquilamente y desplegar en cualquier lado, sin problema. Bien, muchas gracias. Sí. Gracias, señor presidente. Buenos días. Si algún miembro del grupo en el que usted está o de la organización, si usted sabe, quería abandonar la organización o quería salirse del grupo, tenía que, más allá de la decisión personal, tenía que comunicarlo a alguien en especial, por ejemplo, a alguien de la conducción, pedir alguna autorización o cómo se hacía. No, nosotros éramos personas libres.
era deseable comunicarlo para que los compañeros no se preocuparan de que hubiera sido secuestrado y asesinado. Entonces, si algún compañero quería abandonar, avisaba me voy y se iba, pero sabíamos que se iba y no que no lo encontráramos durante varios días y apareciera muerto. ¿Y ese aviso a quién se daba? Al responsable que tuviera ese compañero. Bien. Y en el caso es que usted contó de Yacaré, ¿a quién le avisó? Yacaré nos avisó que no venía, que no seguía. La verdad, Yacaré no alcanzó a juntarse con el responsable, que era Gerardo, porque la que fue a la cita a buscarlo fui yo. Bien. Sobre el aparato de interferencia, ¿eso se fabricaba o se construía acá o se podía traer de afuera? Las dos cosas. Las dos cosas. Bien. Por el momento yo no veo más. Yo le quería hacer algunas consideraciones, porque estamos hablando de la primera contraofensiva. ¿Sí? Usted cuando vuelve a México, sí, y vuelve al mismo lugar de trabajo que tenía de archivo de noticias, sí, ¿o se dedica a otra? No, bueno, yo llego a México y sigo un tiempo más hasta que decido, quizás en el 80, dejar de militar tan firmemente como lo había hecho. Las caídas de los compañeros, fue tan brutal lo que pasó que, por lo menos en mi caso, me aparté de la militancia tan activa que había tenido hasta ese momento. No fue fácil. Eran los amigos, eran los compañeros, eran los hijos de los compañeros, los que de pronto pasamos de una militancia a buscarlos, a ver qué había pasado, a saber qué había pasado. Y la verdad que no supimos mucho hasta que los propios hijos de los compañeros que nosotros buscamos buscaron su propia historia. Yo me reencontré con Martín Mendizábal en el año 95, después de varios años de intentar saber qué había sido su vida. Y recién en el año 95, gracias a una gestión de Abuelas de Plaza de Mayo, que me contactan con Diana Sermoglio, me contacta a su vez con Benjamín Ávila, que era medio hermano de Martín, y ahí nos reencontramos. Y me encuentro con un chico que ya para esa época tendría 20 y tantos, que había vivido una vida absolutamente cambiada, alterada y destrozada. Habían matado a sus dos padres en el lapso de dos meses. A él mismo había sido secuestrado y convivió de una manera traumática con parte de su familia. Entonces yo me encuentro con un chico con el que cuando lo primero que ocurre es que yo hablo por teléfono con él para decirle que lo estaba buscando, tratar de que me reconociera, que se acordara quién era, recordarle algo de la escuela, de cuando era chico y hacíamos o jugábamos, lo que fuera, para que... Y me encuentro con una persona que había padecido horrores. Estuvimos 3 horas hablando por teléfono sin parar de reír, de llorar, porque las cosas más dramáticas Martín me las contaba de una manera que pasábamos de la risa al llanto. Recuerdo esa conversación hasta donde estaba parada en mi casa. Tardamos en vernos 3 citas hasta que a la tercera llegó. Bueno, tengo una primera foto de Martín a los 8 años y tengo la última que me hice hoy.
no es que nuestra vida fue de que yo de pronto estuve en su vida metida todos los días y de pronto fui la persona más no, nos vemos cada tanto, pero lo que consiguieron con la brutalidad del accionar de la dictadura fue que nosotros, más allá de nuestras diferencias incluso, ¿no? Es una gran familia. Digo, yo me encuentro con compañeros de aquella época que a lo mejor no veo hace 30, pero tenemos una confianza y un afecto que nos une para siempre. No lo sé explicar de otra manera. Nosotros militábamos porque queríamos cambiar el mundo, queríamos cambiarla. Era tan sencillo como eso. Y nos enfrentamos a situaciones extremadamente dolorosas. Por eso yo hoy, más allá del aporte que pueda hacer mi testimonio, me siento conforme de estar aquí porque nosotros siempre esperábamos saber qué había pasado con nuestros desaparecidos. Siempre quisimos saber qué pasó. Y ustedes, bueno, sus defendidos tienen la posibilidad hoy de tener un juicio justo, de estar sentados o no, porque hasta ese privilegio tienen de no estar escuchando nuestros tristes relatos, pero tienen el privilegio de tener un juicio justo. Nuestros compañeros fueron desaparecidos, torturados, masacrados, tirados al mar. Los chicos 40 años sin saber qué fue de su padre, de su madre. Entonces esto me parece muy valioso, poder llegar a la verdad, poder conocer mínimamente el destino. Es decir, un chico puede encontrarse con una tumba donde ir a dejar una flor. Un chico, una madre, un amigo. Esa es nuestra... Por eso hoy me da ganas de decirle esto, ¿no? Eso, ojalá alguno tenga el valor de contarnos lo que pasó y ojalá esto sirva para sanar tantas heridas, ¿no? Que puedan decir algo, mínimamente algo. ¿Dónde están? Y ojalá obviamente que nunca más se vuelva a repetir lo que ocurrió, por pedir o querer vivir en un mundo más justo, ¿no? Nada más que eso. ¿Una pregunta más? ¿Qué tal? Buen día, señora. Buenos días. En el marco de la contraofensiva, ¿qué, si sabe, qué responsabilidades tenía Mendizábal? Era era miembro de la conducción, creo que era comandante en el cargo que se usaba en la época, en la estructura militar de Montoneros. Recién hizo mención que la militancia respondía a la intención de cambiar el mundo. ¿Por qué medios, por qué métodos intentaban cambiar el mundo? Por los medios que la humanidad eternamente ha tratado de cambiar el mundo, haciendo política, queriendo cambiar las cosas, como hoy. ¿A cuántas ¿Sabe a cuántas elecciones se presentó la organización Montoneros? ¿Como partido? Señor presidente, me opongo a la pregunta. Me voy a poner a la pregunta. Estábamos en dictadura, no había elecciones. No, la señora cuando comenzó a dar su testimonio habló del año 74-75. Dijo que comenzó, que se exilió en Córdoba, que en el 1974 comenzó a militar en la Juventud Universitaria Peronista y habló de la represión de principios de 1975. Del 75 al 80 que contó no hubo elecciones. No, pero era época democrática. Le estoy preguntando respecto de Montoneros, si el método para cambiar el mundo... Por eso le está bien. Me voy a oponer a la pregunta porque parece que desconoce la historia. Estaba gobernando el peronismo, antes de la dictadura gobernaba el peronismo. Perdón, doctor, a ver, repasando. La señora nos
reeditó sus vivencias entre el 74, si yo mal no tomé nota, y el 80, ¿sí? Incluso manifestó que ya en el 80 dejó la militancia, ¿sí? El proceso democrático fue interrumpido en el año 76. Claro. No hubo elecciones entre la época que dice ella y el 80, es decir, no, la verdad que la procedencia de la pregunta no me parece acertada. No hubo elecciones. Doctor, o sea, no, pero está bien, pero la señora acaba de referir en una manifestación unilateral que ella hizo que la que ella quería cambiar de el mundo. Montoneros era para cambiar el mundo. Ella dijo que el ideal de ella era cambiar el mundo. Bueno, reformulo la pregunta. ¿Usted sabe cuál era el ideal del resto de la organización? Mire, quiere que le responda por todos, no le voy a responder por todos. Yo puedo decir que nosotros, como cualquier partido político hoy y ayer, lo que se busca es una vida mejor para el conjunto de la sociedad. Digo, no sé, pero no se me ocurre preguntarle a San Martín por qué cruzó los Andes buscando liberar a América. No sé. Referido a la Casa de Alabama, usted hizo mención a que una vez que se instaló la Casa de Alabama, desde allí, que era exclusiva de los militantes de la organización Montoneros, desde allí se manejaba el tema prensa, el tema político y demás. ¿Desde allí también se manejaba el tema militar? No. No tengo más preguntas, señor presidente. Bien. Ahora sí, ¿alguna? ¿No? Señora, su testimonio ha finalizado. Gracias. Nos tomamos 5 minutos. 5 minutos. Quería ser consejero escolar por Montoneros.